Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Dios les bendiga, qué gusto saludarles. Pues bien, esta es la reunión de la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo y es un gusto poder estar en vivo con todos ustedes, con los que se van conectando, con los que van pasando por aquí, quieren quedarse a escuchar esta enseñanza, pues sean bienvenidos todos, les agradecemos su compañía y esperamos de verdad que la enseñanza del día de hoy les pueda fortalecer, animar, hacer recuperar fuerzas y ánimo para continuar y sobre todo que puedan alcanzar y encontrar la confianza en Dios para que en medio de toda necesidad y en toda circunstancia ustedes pueden estar seguros y confiados de lo que Dios puede hacer por todos ustedes. Les envío un fuerte abrazo. Yo soy Axa Macedo y espero que a lo largo de esta enseñanza ustedes sean edificados y que la palabra de Dios llegue a su corazón para que encuentren la confianza y la certeza en el Señor de aquello de lo que Dios quiere hablar a tu vida, esperando en verdad, esperando de corazón, que puedas encontrar fe y confianza en el Señor en medio de toda circunstancia. Ese es el propósito de esta charla, de esta conversación de los martes, la enseñanza que normalmente compartimos en la iglesia, pero como les he mencionado en otras ocasiones, el templo está cerrado, pero la iglesia sigue trabajando y así es que hoy no es la excepción. Empezamos un poquito más tarde por algunas cuestiones de tiempo, pero estamos listos para compartir con ustedes lo que la palabra de Dios nos enseña y quiere edificar en nuestras vidas la certeza de poder descansar y reposar en Dios. A veces andamos tan atribulados, tan correteados por este mundo, por estas circunstancias, que a veces ya no tenemos ni descanso, ni siquiera a la hora de dormir podemos descansar, ni siquiera a la hora de ir a la cama podemos encontrar el reposo que necesitamos y a veces nos la pasamos dándole vueltas y vueltas a la cama porque no podemos ni siquiera conciliar el sueño. Espero que sean edificados y que puedan encontrar en esta enseñanza la bendición y la certeza de lo que Dios quiere hablar a sus vidas. Les bendecimos y confiamos en el Señor que a lo largo de esta enseñanza, a lo largo de esta transmisión, podemos concretar que es posible tener descanso en medio de la tribulación. Así es que espero que sean edificados y a todos los que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos. A todos los que se vienen a encontrar con nosotros esta noche, bienvenidos. A los que ya asiduamente nos continúan escuchando y frecuentemente siguen estos videos, incluso los comparten, les agradecemos mucho y bienvenidos también. Es que vamos a la enseñanza, empezamos ya hace unas semanas atrás hablando del reposo en el Señor. Esta es la tercera parte. Esperemos ir ya concretando y aterrizando el mensaje, cerrando la idea para que ustedes puedan tener la información que les ayude a poder encontrar ese reposo que tanta falta nos hace en ocasiones para poder recuperar fuerzas. A veces no podemos ni recuperar las fuerzas que hemos gastado durante el día y el estrés, el cansancio, el afán, la ansiedad hace que vivamos angustiados, vivamos afligidos porque no tenemos la certeza de poder descansar y reposar en el Señor. Así es que esperamos de corazón que sean edificados con esta enseñanza. Bien, mencioné en las enseñanzas pasadas, hace 8 días hablaba de que hay al menos cinco actitudes que nosotros tenemos y que nos hacen evitar el reposo en Dios, que nos hacen experimentar un estrés, una desesperación, una angustia, que a veces no podemos ni siquiera encontrar la paz que Dios nos ha prometido. Jesucristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, y no le doy la paz como el mundo la da, sino que les doy una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando el Señor Jesús habló de esta paz, a veces nosotros mismos no podemos experimentarla, mucho menos compartirla. Andamos tan estresados que nuestra propia familia, nuestros conocidos, nuestros compañeros del trabajo o la gente en la calle se da cuenta del estrés, de la fatiga y el cansancio que estamos experimentando, y entonces nos encontramos en medio de una angustia personal que no nos permite ni siquiera compartir la paz, ni siquiera recibirla, mucho menos compartirla, porque no la tenemos. Entonces, hablábamos hace 8 días de que estas cinco actitudes nos van perjudicando y mencionamos dos hace 8 días. Hablamos del afán, que decíamos que el afán es querer que las cosas sean
a la manera que nosotros queremos, es decir, que las cosas se hagan como nosotros queremos, que si no funcionan, esto produce un afán, el afán de querer corregir, el afán de andar corrigiendo al mundo, de andar corrigiendo a todos, pidiéndole las cosas que se hagan como nosotros queremos, y ese es el afán. La ansiedad, hablábamos también de esta otra actitud que se manifiesta en nosotros cuando no podemos tener descanso y no nos permite tener descanso, que es la ansiedad. La ansiedad es que las cosas sucedan en el tiempo que nosotros queremos. Estamos ansiosos porque queremos que pase ya, que suceda pronto, que llegue pronto lo que nosotros estamos esperando. Entonces esa ansiedad nos impide tener reposo. Y la falta de reposo se nota, es algo que no podemos evitar. Leía una investigación de la Universidad de Massachusetts y dicen que aquel que no sabe descansar y que no encuentra reposo para su estado de ánimo, es como si fuera una persona alcoholizada, que lo que hace, lo hace como si estuviera alcoholizado. No que estuviera alcoholizado o que esté alcoholizada la persona y que por eso no tiene reposo, no. Es al contrario, no tiene reposo y actúa o se conduce o se comporta como una persona que está alcoholizada. Entonces imagínate a alguien que no ha podido tener reposo, que tiene estrés, que está fatigado, que está estresado, que está afanoso, ansioso, entonces no puede encontrar el reposo que necesita y es como si hubiera alcoholizado y de esa manera estuviera haciendo lo que está haciendo, ya sea manejar un vehículo, manejar una máquina en una fábrica, hacer actividades de oficina, escribir, leer, lo que sea. Es complicado concentrarse porque precisamente no tenemos reposo. Y el estrés produce generalmente esa incapacidad en el ser humano y nos sentimos a veces hasta torpes, hasta cualquier cosa nos enfurece, cualquier cosa nos molesta, cualquier comentario es irritante para nosotros porque precisamente no tenemos reposo. Y hablábamos entonces de estas dos actitudes. Mencioné que eran 5, al menos las que íbamos a mencionar aquí, quizás sea más, pero no nos vamos a entretener en describirlas todas, pero quise enfocarme en estas 5 porque me parece que en ellas se concreta la actitud de las personas y las actitudes que nos hacen evitar el descanso y el reposo en el Señor. Así es que creo y confío en que sigamos aprendiendo juntos y espero de corazón que sean edificados y bendecidos todos. Así es que de alguna manera o de alguna forma nos encontramos a veces afectados, nos encontramos perturbados por la falta de reposo en el Señor. Así es que creo con todo mi corazón que podríamos tener cada uno de nosotros reposo en Dios. Habíamos hablado de lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 y me gustaría leerles otra vez Mateo capítulo 6 del versículo 25 al 34, que es el pasaje que nos sirve como pie o nos da pie para que podamos entender esto que estamos hablando, de estas actitudes que nos impiden tener reposo en el Señor. Tener fe, a veces negamos la existencia de Dios porque es más cómodo apartarnos de Él, o nos parece que no existen los suficientes argumentos para la demostración de la existencia de Dios, pero tampoco nos detenemos a pensar que existen los suficientes elementos para la demostración de la no existencia de Dios. Entonces, a final de cuentas es una decisión personal si tú decides acercarte o no al Señor y lo que te estamos procurando enseñar a través de estas charlas, a través de estas videocharlas y videoconferencias que estamos dando a través del Internet, es mostrarte que existe la posibilidad de encontrar reposo en Dios y que puedas deshacerte del afán, de la ansiedad que ya hablábamos hace 8 días, como también de las otras 3 actitudes que vamos a mencionar más adelante para que puedas encontrar el reposo que tu alma necesita. Lamentablemente no tenemos ese reposo, no tenemos esa paz y esa tranquilidad que necesitamos para poder acercarnos a Dios. Ni siquiera para poder tener descanso para nuestra alma, mucho menos para acercarnos a Dios. Andamos tan afanados, tan ansiosos, que muchas veces ni siquiera podemos reposar. Y en el Evangelio de Mateo, Jesús nos habla de esto y dice, capítulo 6, versículo 25 al 34, dice, por tanto os digo
No os afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Lamentablemente nos encontramos en la situación o la condición eh, espiritual de vivir un distanciamiento con Dios. El ser humano experimenta ese distanciamiento con Dios y no encuentra de alguna manera el reposo que necesita en Dios. No es que, como lo he mencionado antes, no es el descanso final, no es el fallecimiento de nuestra persona lo que estoy hablando. Estoy hablando de que podemos tener en esta vida el descanso y el reposo que nos pueda dar la tranquilidad, la seguridad y el bienestar emocional para vivir tranquilamente y poder disfrutar incluso hasta de nuestra propia familia. A veces andamos tan afanados que no tenemos el tiempo ni siquiera para disfrutar de un momento, de sentarte a tomar una taza de café, de disfrutar los alimentos. Andamos siempre afanosos, queriendo hacer las cosas a nuestra manera o ansiosos porque queremos que sucedan en nuestro tiempo. Estas dos actitudes son unos ladrones disfrazados de disciplina y de organización, cuando en realidad ni la disciplina ni la organización te lleva a ser ni afanado ni ansioso. La disciplina y la organización te llevan a tener orden en tu vida y a organizar tus tiempos para que te rindan las oportunidades y para que puedas encontrar el bienestar que estás buscando, pero no te llevan a estar afanados ni a estar ansiosos. Y estas dos actitudes perjudican directamente el estado de ánimo, porque es nuestra alma la que entra en esta ansiedad, es nuestra alma la que entra en este afán de querer resolver y cambiar las cosas a la manera que uno quiere y de la manera que uno espera. Pero definitivamente no se trata de que podamos resolver las cosas a nuestra manera, sino se trata de que encontremos la tranquilidad y la paz que necesitamos para hacer las cosas que tenemos que hacer conforme sea posible y en nuestras posibilidades y más allá incluso de nuestras propias capacidades para poder ver los resultados que esperamos sin perder ni la salud, ni la familia, ni la economía, ni el bienestar personal en el intento de lograr eso que estamos buscando. A veces nos metemos tan afanosamente o ansiosamente a nuestros proyectos que perdemos el balance en nuestras vidas y definitivamente una u otra cosa desequilibra nuestras vidas. Dios no espera que vivas desequilibrado ni que estés ganando terreno en algún área de tu vida y que pierdas el terreno en alguna otra área de tu vida. Muy al contrario, Dios espera que tengas un equilibrio en tu manera de vivir para que no te afecte ni tu salud, ni tu bienestar, ni tus relaciones, ni tu relación con Él, sino que puedas encontrar ese equilibrio que te permita vivir conforme al diseño perfecto de Dios. Bien, ese es afán y ansiedad que hablamos hace 8 días. Solamente quería completar un poquito lo que hablamos, pero quiero mencionarte al menos hoy dos actitudes más que también nos perjudican y que nos roban el descanso, que nos roban el reposo, de acuerdo a lo que leíamos ahí en Mateo. Una actitud que nos perjudica definitivamente es la culpa. Aunque no viene la palabra implícita en el texto que acabamos de leer, la palabra culpa no está ahí, pero algo que nos perjudica es sentirnos culpables. A veces sentimos que no somos dignos de recibir el descanso. Hace una semana, 2 semanas atrás, estaban mis hijos, acaban de hacer qué hacer aquí en la casa, porque ahora que están aquí en
en cuarentena, están en casa, pues se están ocupando de algunas actividades de la casa. Y entonces ellos estaban haciéndose cargo de la limpieza de la casa, y uno de ellos terminó de hacer su parte, terminó de hacer el quehacer, eh, habíamos terminado de comer y él estaba cansado y entonces se sienta, no, perdón, íbamos a comer. Entonces él se sienta en la sala de la casa y se recuesta en el sillón, en el sofá grande de la casa, se recuesta ahí un ratito, estaba con la tele prendida y se queda completamente dormido. Se quedó bien, bien dormido ahí en la sala de la casa. Y yo estaba en la cocina y de repente salí de la cocina, estaba lavando trastes y salí de la cocina a verlo y le hablé y estaba viendo. No se había percatado de que le estaba hablando. Y perdón, voy a mover aquí un poquito esto para que no esté chillando. Ok. Y entonces le hablé y no se despertó, no se despertó. Después de unos intentos de llamarle, estaba tan perdidamente dormido que cuando regresé otra vez de la cocina a la sala, él ya se había cambiado de lugar. Es decir, primero tenía la cabeza de un lado y luego se enderezó, se volteó y puso la cabeza del otro lado y los pies hacia el otro lado. Entonces, cuando regresé ya estaba medio despierto, pero seguía batallando con el sueño, seguía peleándose con el sueño. Y entonces, en ese segundo momento, cuando ya se había cambiado, me di cuenta que no quería quedarse dormido, pero se estaba quedando dormido. Y entonces se peleaba con el sueño y trataba de despertarse y trataba de despertarse, pero no estaba descansando ya. Ya después de un rato, cuando ya finalmente se despertó bien, estábamos platicando y estábamos hablando de que se había quedado dormido. Y me dice, es que no me quedé dormido, estaba peleando y hasta ya ni descansé, no estaba descansando porque no podía dormir. Y le expliqué a mi hijo que el primer round que se echó contra el sueño lo perdió. Y estaba bien dormido, pero completamente dormido ahí en el sillón. Tanto que le hablé varias veces y no se despertó. Sin embargo, cuando ya finalmente se despertó y se cambió de posición, ahí es donde se estuvo peleando, pero ahí ya no pudo descansar, ya no pudo conciliar el sueño, ya se sentía incómodo. Y le explicaba a mi hijo en ese momento que una de las razones por las que no descansamos es precisamente por la culpa que tenemos encima. Yo he visto mamás, madres de familia, que están todo el día corriendo para arriba y para abajo y haciendo el quehacer y lavando trastes y lavando ropa y haciendo la comida y ya sirven la comida y dan de comer a toda la familia y después de eso se sientan un momentito en una silla, empiezan a cabecear así con los ojos cerrados, así queriendo cabecear porque les gana el sueño, porque les gana el cansancio, pero no duermen, no descansan y están y se levantan y abren los ojos y los hijos, mamá, vete a descansar, vete a dormir. No, es que tengo cosas que hacer. O ya están a punto de irse a dormir y todavía se levantan a revisar que la estufa, que la comida, que esto, que el otro, y no descansan, no tienen descanso. La razón es simple. Hay un sentimiento de culpabilidad, de sentir que no están haciendo las cosas que tenían que haber hecho, ni haber cumplido con lo que tenían que haber cumplido. Y sienten que el tiempo no les alcanzó y sienten que no hicieron todo lo que tenían que hacer o se sienten culpables porque alguien más va a hacer lo que ellas deberían de haber hecho. Y entonces no descansan, no encuentran el descanso para su alma porque se sienten culpables. Lo he visto con mi propia familia, con mis hermanas, con mi mamá, lo he visto con mi suegra, he visto cómo no pueden descansar porque se sienten culpables, porque sienten que alguien más va a hacer lo que a ellas les corresponde o lo que ellas creen que les corresponde hacer. Y lo he visto que no descansen, he visto que no pueden, se sienten culpables porque incluso se pestañean 2 segundos, medio minuto, clavan como decimos aquí en México, clavan el pico, se duermen ahí y nada más inclinan la cabeza y cierran los ojos, se duermen 5 minutos, se despiertan asustadas, acelerado su corazón porque se sienten culpables como si hubieran dormido 10 horas o 20 horas y la casa ya se está cayendo de mugre y la casa ya es un desorden porque ellas se quedaron dormidas y se sienten culpables porque no hicieron lo que tenían que hacer, porque se quedaron dormidas. Y la verdad es que es lamentable
que vivamos o que pensemos así, porque nos encontramos con una culpabilidad que nos impide. Estoy poniendo un ejemplo sencillo, pero lo mismo pasa en toda nuestra existencia. Lo mismo pasa con aquel que va al trabajo y siente que tiene que estar ahí metido en el trabajo porque siente que no se está ganando el salario de lo que le están pagando, que no quieren pedir vacaciones porque sienten que no han cumplido con su trabajo, se sienten culpables porque lo están haciendo mal. Ahora, si lo estás haciendo mal, si realmente estás fallando con la responsabilidad y la confianza que se te ha otorgado y no estás haciendo lo que se te ha pedido, pues corrígelo, endereza el barco, empieza a hacer las cosas bien y corrige aquello que estás haciendo mal. Arrepiéntete, pide perdón, resarce el daño, pero no te sientas culpable. La culpabilidad es una de las trampas terribles que el diablo utiliza para que la gente no pueda disfrutar del reposo que Dios nos quiere dar. Nos sentimos tan culpables porque a veces no podemos, no nos sentimos ni siquiera dignos de recibir un milagro, no nos sentimos dignos de recibir la restauración, no nos sentimos dignos de recibir la salvación, el perdón de Dios, no nos sentimos dignos. Conozco mucha gente que en lugar de acercarse a Dios, se aleja de Dios porque no se sienten dignos, sienten que no están cubriendo las expectativas de Dios y que no están cumpliendo con todo lo que Dios demanda, y como no son capaces de cumplir con las exigencias de Dios, entonces se sienten culpables y prefieren alejarse de Dios en lugar de permanecer al lado de Él. Esto es muy común y esto es una de las trampas más engañosas que el enemigo tiene y que el mundo tiene para no darnos reposo. Si algo quiere Dios es que encontremos reposo para nuestra alma. Jesucristo mismo dijo que si nosotros aprendemos de Él, que es manso y humilde de corazón, hallaremos descanso para nuestra alma. Este descanso la mayoría de las personas no lo tiene. No sé si conozcas a alguien, o a lo mejor sea tu caso, que cuando es la hora de dormir, en lugar de quedarte dormido, cuando ya te vas a tu cama, no estoy hablando cuando dices a las 7 de la noche ya me voy a dormir y terminas durmiéndote a las 12 de la noche, no, estoy diciendo cuando ya te vas a dormir, cuando ya estás por acostarte en la cama. No sé si te ha pasado o conozcas a alguien que le haya pasado que cuando es la hora de dormir no puede dormir. Hay un peso sobre sus hombros, hay cosas que siente que no debieron de haber hecho, de haberse hecho, decisiones que no debieron de haberse tomado, circunstancias que tuvieron que haberse resuelto y no dejarse para el otro día. Y entonces se siente el peso y la culpa en su corazón, que no puede ni siquiera conciliar el sueño. Hay gente que pierde el sueño por eso, hay gente que no puede descansar precisamente por la culpa que siente. Y entonces imagínate que yo te digo, mira, pásate, siéntate, vienes bien cansado del trabajo, vienes cansado de la escuela, yo te digo, pásate, siéntate, descansa. Y cuando te digo descansa, empiezas a sentir una culpa porque dices, es que, ¿por qué voy a descansar si no he hecho todo lo que tenía que hacer, si no he cumplido con todo lo que tenía que realizar? Miren, me encanta lo que dice el Señor Jesús hablando del siervo que va y trabaja en el campo y cuando regresa a casa el amo todavía le dice, ve, atiéndeme a mí, y luego ya si te queda tiempo te atiendes a ti. Y aún después de eso el siervo tendría que decir, siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer, eso hice. Me encanta eso porque el Señor se refiere a que las cosas que hacemos son las que tenías que hacer. Pero yo quería hacer más. Bueno, pues no te alcanzó el día. Prepárate, agenda tu tiempo para que mañana te alcance el día. Y quitémonos la culpa de lo que no hicimos. Es que no hice esto. Pues ya no lo hiciste. No, porque te quejes o te lamentes o llores, el día no le vas a agregar 3 horas más para que te rinda más el tiempo. Ni vas a detener el sol, como Josué diciéndole, sol, detente en Gabaón y tú luna en Ajalón para que me alcance el día y mi día sea de 26, de 28 horas en lugar de 24. No podemos hacer eso, tenemos que sentir calma y reposo en nuestro corazón, y la culpa que es un engaño, eh, eh, la culpa que nos hace sentir que no somos dignos de merecer un descanso. Yo le decía a mi hijo, ese día que se quedó dormido aquí en la sala de la casa, yo le decía, duérmete, descansa, es que ya no puedo dormir. Ya se había dormido antes, pero yo le decía, descansa. Y ahora ya lo que no le permitía descansar es sentirse inquieto porque sentía que tenía que levantarse. En ocasiones tienes que darle el descanso a tu alma y hacer a un lado la culpa. Si necesitas reposar, reposa, descansa. A mí me encanta ver a mi padre ahora en casa porque
ahora antes lo hacía, pero ahora se toma en serio el asunto de descansar. Él ya es jubilado y se toma el tiempo, se toma en serio el asunto de descansar. Tiene tiempo para leer un periódico, una publicación diaria del periódico que le gusta, tiene tiempo para leer libros, tiene tiempo para escribir, tiene tiempo para entrevistar personas, tiene tiempo para hablar con sus conocidos, tiene tiempo para que su mente esté trabajando en algunos otros proyectos y le queda tiempo. Yo digo, qué padre que puedas tener esa posibilidad, pero a veces nos sentimos hasta culpables por lo que hacemos, nos sentimos mal porque le invertiste tiempo a tu ejercicio personal, porque nos sentimos mal porque le invertiste tiempo a tu lectura de la Biblia y dejaste algunas actividades postergadas porque quisiste invertir tiempo para orar. Y hay gente que se levanta de la oración y se siente culpable y dice, ay, me pasé orando 2 horas, ay, ya dejé la cocina y los trastes. Pues si ya lo hiciste, si ya ocupaste tiempo, ahora aprovecha tu tiempo. Hay personas que no pueden sentarse a ver una película porque se sienten culpables. Hay personas que no pueden, me acuerdo, esto es algo con lo que Dios ha tratado en mi corazón respecto a la culpa, porque había ocasiones en que mi esposa me decía, vente, vamos a comer, te invito a desayunar. Ella nos quedábamos de ver en algún lugar y me decía, te invito a desayunar. Y yo me sentía culpable porque decía, ay, mis hijos no están con nosotros y mi esposa me está invitando a desayunar. Luego yo le decía, oiga, y si le hablamos a los muchachos y que se vengan y nos alcancen. Pero era una sensación de culpa, ni siquiera era el hecho de compartir con ellos, era sentirme culpable porque no estaba compartiendo con ellos. Ahora, no estoy diciendo que de manera egoísta no les compartimos, sino que en otras ocasiones hemos compartido con ellos, pero también mi esposa y yo necesitamos tiempo juntos, donde ella y yo salgamos y no sentirnos culpables porque salimos, porque gracias a Dios de que salimos y nos conocimos y estuvimos juntos y nos pudimos mostrar nuestro afecto y nuestro cariño, es que nuestros hijos nacieron. Entonces a veces nos sentimos culpables, incluso por lo que disfrutamos. No podemos disfrutar lo que Dios nos da, las bendiciones que Dios nos da, porque nos sentimos culpables. Soy honesto, este asunto de la culpabilidad me ha hecho a mí incluso pensar que no debería de recibir ciertas cosas, ciertas bendiciones de parte de Dios, que no las debería recibir porque alguien más no las está recibiendo, o que yo no debería de ser bendecido porque alguien más está en necesidad, o que yo no debería de ser sanado porque alguien más está enfermo. Y en ocasiones me hizo incluso perderme la oportunidad de una bendición, de un milagro de parte de Dios por sentirme culpable. Y esa culpabilidad no nos permite descansar en el Señor, no nos permite esperar en Él, no nos permite saber que estamos ahí como hijos y que somos merecedores de esa gracia y de ese favor y de esa bendición que tiene para nosotros. Mire, la Biblia lo dice así. Mateo capítulo 6, versículo 32, dice así, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe de lo que necesitamos y a veces nos sentimos culpables diciendo, ¿cómo voy a disfrutar de esto si aquel está muriéndose de hambre? ¿Por qué voy a disfrutar de esta bendición si aquel no tiene trabajo? Y entonces rechazamos, la culpa nos engaña y nos hace creer que no somos merecedores de la bendición y de la gracia de Dios sobre nosotros. Por supuesto que eres merecedor, no por tus méritos, ni por tu esfuerzo, ni por tu capacidad, ni porque eres muy bonito, muy bonita, sino eres quien debe de recibir la bendición del Señor solo por el hecho de que Dios ha decidido bendecirte. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y nosotros tenemos miedo que se nos añadan las bendiciones del Señor porque pensamos que no somos dignos, que no somos merecedores, nos sentimos culpables. Entonces, en ocasiones hasta rechazamos las bendiciones de Dios para nuestras vidas. He escuchado a padres de familia, he escuchado a madres de familia decir, Señor, enférmame a mí, pero sana a mi hijo. Señor, castígame a mí, pero ayuda a mi hijo. Señor, maldíceme a mí, pero bendice a mi hijo. Y he escuchado esas oraciones, de verdad las he escuchado, de personas que creen que por el hecho de por el hecho de que ellos se dan cuenta de la condición de lo que están pasando, creen que recibir el castigo libraría a otro. Y no hemos entendido que Jesús recibió el castigo para librarnos a nosotros. Nosotros somos libres
de toda maldición, de toda herencia generacional. Somos libres de recibir cualquier castigo que vendría sobre nosotros. Lo dice Isaías, no lo estoy inventando. Lo dice Isaías capítulo 43, donde dice la palabra del Señor, que el castigo de nuestra paz ya fue sobre Jesús y que por su llaga hemos sido nosotros curados. Ya lo que nos tocaba a nosotros recibir por ser mal portados, por ser desobedientes, lo que nos tocaba a nosotros recibir por nuestro pecado y nuestro distanciamiento con Dios, ya Jesucristo ya lo recibió y Él nos ha hecho libres. Por eso hoy podemos tener descanso y reposo en el Señor, porque la culpa que estaba sobre nuestros hombros, ya Jesús la llevó. Entonces a veces no podemos disfrutar del reposo del Señor, no podemos disfrutar de las bendiciones del Señor, no podemos tomarnos un tiempo de descanso, de dormir unos minutos, porque nos sentimos culpables. Nos sentimos culpables de que no debería de estar durmiendo, no debería de estar descansando, no debería de estar comiendo, no debería de estar disfrutando de estas bendiciones, porque hay tanta gente necesitada. Y ojo, no estoy diciendo que pensemos de manera egoísta. Cuidado, no tergiversen mis palabras, no estoy diciendo que seamos egoístas, individualistas, que pensemos en nosotros mismos y que no nos importe la gente necesitada. No, por supuesto que no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que disfrutes y que quites la culpa de tu corazón y de tu conciencia. Y si hay algo de lo que te tienes que arrepentir, y si hay algo de lo que tienes que pedirle perdón al Señor, hazlo, pide perdón, arrepiéntete, aléjate de esa manera de vivir y condúcete en una nueva vida transformada por el poder de Dios. Pero no nos sintamos culpables. Hace poco hablaba con un padre de familia y se sentía muy mal porque él se había equivocado y se sentía muy mal personalmente porque le había fallado a su familia. Y él hablaba conmigo, me decía, pero es que yo fallé, yo hice esto. Y sus hijos estaban entrando en una actitud de rebeldía total, porque dos de ellos habían descubierto lo que su papá había hecho. Y entonces al haberlo descubierto y haberle dicho a su padre, ¿sabes qué, papá? Te descubrimos, ya supimos lo que hiciste y entonces ya nos dimos cuenta. Y entonces el papá se sentía tan culpable, se sentía tan mal, que los hijos empezaron a extorsionarlo. Y eran hijos adolescentes, ni siquiera eran hijos adultos, los pensaron a extorsionar, que cómprame, primero empezaron con unas galletas, empezaron con un refresco, empezaron con unas botanas y después empezó a subir, ahora cómprame este juego, hazme una recarga de celular, ahora dame dinero para esto, y empezaban a extorsionarlo y el papá no sabía cómo pararlos. El papá decía, ¿y cómo le hago, pastor? ¿Cómo le hago para detenerlos? Ellos están sacándome el dinero y todo el tiempo me están extorsionando. Y le digo, pues tienes que arrepentirte. Pero ¿cómo le digo a mi esposa? Mis hijos ya lo saben, pero mis otros hijos no lo saben y mi esposa no lo sabe. ¿Cómo le digo? Bueno, es que tienes que enfrentar lo que hiciste mal para que la culpa con la que te están chantajeando no siga siendo el instrumento de ellos. ¿Habrá consecuencias? Por supuesto que habrá consecuencias. Pero mientras nosotros nos sintamos culpables, vamos a permitir que cualquiera nos quiera chantajear por la culpa que tenemos en nuestro corazón. Y a lo mejor no te han descubierto acerca de lo que hiciste mal, del pecado que cometiste, pero te sientes culpable, sabes que estás fallando, sabes que estás haciendo las cosas mal. Y entonces permites que los demás tengan una actitud incorrecta, que tu hijo sea rebelde, que tu hijo te levante la voz, que tu hija no obedezca, que no haga nada en casa, porque te sientes culpable, porque dices, ay no, pobrecitos, ay es que no les he dado todo, es que mis ingresos son muy pocos y entonces no, ellos me piden tantas cosas que no les puedo dar. Y te sientes culpable porque sientes que le estás fallando a tus hijos. No le estás fallando a tus hijos. Tienes que enderezar el barco, tienes que tener una actitud correcta. Y le decía a este papá, con el que les comentaba hace un momento, le dije a este papá, primero tienes que dejar de sentirte culpable. Si fallaste, tienes que pedir a Dios perdón. Y si tienes que resarcir el daño, ya sea con tu esposa, con tus otros dos hijos, tendrás que hablar con ellos y decirles la verdad al respecto. Hablar con ellos y comentarles en qué te equivocaste y que estás verdaderamente arrepentido. Si se enojan, si se molestan, si te corren de la casa, bueno, eso tendrás que resolverlo posteriormente, pero debes de hablar con la verdad y arrepentirte de lo que hiciste para que no sea una arma contra ti. Y le digo, y en segundo lugar, no deberías de pedirle
el reconocimiento a tus hijos, o que tus hijos te aprueben o te califiquen como que estás bien o que estás mal. Ese es uno de los problemas que tienen muchos papás hoy en día, y nos sorprende la actitud de rebeldía y lo grosero que algunos niños son, y nos dicen, pero ¿por qué el niño es así? Y es que la razón es simple. Los papás se sienten tan culpables porque son padres divorciados, porque su matrimonio no funciona, porque el papá tiene problemas de alcoholismo, de drogadicción, o porque lo corren del trabajo cada vez que pueden, o porque la mamá no estudió ni la secundaria, y entonces cómo le exige a los hijos que estudien, y se sienten culpables y sienten que no pueden exigirle a sus hijos lo que ellos no están dando. Esa culpabilidad es un engaño. Si hiciste algo mal, tienes que arrepentirte, pero tus hijos no tendrían que calificar ni aprobar la conducta que tú estás teniendo. Tienes que corregirte, por supuesto que tienes que corregirte. Tienes que arrepentirte de lo que hiciste mal, por supuesto que tienes que arrepentirte de lo que hiciste mal. Pero tus hijos no tienen que aprobar tu conducta. Tus hijos no tienen que calificar tu matrimonio y decir, papá, ¿por qué me exiges que me porte bien si tu matrimonio es un desastre? No. No puede ser así. Tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón. Insisto, no se trata de ser un cínico y tener una mala actitud y un mal comportamiento y decir, porque soy tu padre o porque soy tu madre y porque yo mando y ya y se acabó. No, tenemos que aprender y tenemos que conducirnos de manera que corrijamos nuestra actitud y nuestro comportamiento, pero que la culpa no sea un lastre que te impida poner reglas en tu casa, o darle órdenes a tus hijos, o exigirles a tus hijos buenas calificaciones. Necesitas corregir tu vida, necesitas arrepentirte de lo que estás haciendo mal, pero la culpa no puede ser una carga o un impedimento para que pongas reglas en tu casa, para que corrijas a tus hijos, para que les exijas buenas calificaciones o responsabilidad, o incluso que recojan su cuarto. Tiene que ser la culpa no tiene que ser la causa de que impide tu descanso. Arrepiéntete, pide perdón y camina, sigue adelante. Si hay algo que resarcir, si hay algo que corregir, adelante, corrígelo, pero no estés atado a una culpa que creemos que no merecemos o que no somos dignos de recibir la misericordia de Dios. Si alguna vez te lo he dicho, y creo que lo he repetido varias veces aquí, algo que podría asegurarte es que yo soy la persona menos indicada para recibir la gracia y el favor de Dios. Quizás sea la persona que menos merece la misericordia de Dios. Mi actitud, mi comportamiento del pasado me calificaría para ser la persona más castigada por Dios. Y sin embargo, te puedo asegurar que durante estos 25 años que he conocido y caminado con Cristo, he recibido la gracia y la misericordia de Dios sin merecerla. No porque sea buena persona es que Dios me ha bendecido. Es precisamente porque me he aferrado a Él y le he pedido perdón y me he arrepentido de mis pecados y he buscado ser restaurado por Dios, no por mis fuerzas, sino por su gracia. Y he encontrado esta gracia que hoy me bendice. Así es que, si el afán y la ansiedad son tremendos engaños que nos quitan el reposo en Dios porque queremos tener el control, la culpa es la mentira de Satanás que nos hace sentir que no somos merecedores de ese reposo. Yo quisiera invitarte a que si tienes algo de lo que te tienes que arrepentir, puedas ofrecer tu corazón al Señor y con toda tranquilidad ahí donde estás, decirle al Señor, Señor, estoy arrepentido de lo que he hecho mal. Si hay algo que tengo que corregir, dame la sabiduría para corregirlo y la actitud correcta para enfrentarlo. No quiero seguir siendo culpable de lo que he hecho. Quiero ser libre por la gracia del Señor y experimentar la libertad con la que Cristo me hace libre. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador y entiendo que mi vida está en tus manos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Así de sencillo. Quizás diga, pero ¿y los golpes de pecho y los azotes y la peregrinación de rodillas? ¿Qué tengo que hacer con eso? Sí, con eso. Precisamente es la fe y el acercarnos a Dios con fe lo que nos permite ser perdonados y encontrar en Jesús la restauración que necesitamos para vivir a plenitud lo que Él nos ha otorgado.
Yo espero Yo espero de corazón que puedas encontrar este reposo. Si dices, es que no hice la oración, no te preocupes, regrésate después de que terminemos esta transmisión en vivo. El video se va a quedar aquí en Facebook y después lo vamos a subir a YouTube. Pero regrésate en el video unos minutos atrás y vuelve a hacer esta oración. Y si te sientes culpable por algo que te pesa en tu corazón, hazlo, confiésalo delante del Señor y dile que no puedes más con esta carga y que no te quieres seguir sintiendo culpable, que quieres el descanso que Él te ofrece. Y estoy seguro que lo tendrás. Bueno, llevamos 3 actitudes apenas y de verdad es mucho lo que Dios quiere decirnos acerca de estas actitudes que nos impiden reposar en el Señor. Pero quiero hablarte de la cuarta actitud que nos impide reposar en Dios. Y la cuarta actitud tiene que ver con el miedo. Saben, a veces es muy ligera la línea entre la ansiedad y el miedo, y a veces confundimos una con la otra. Y a veces nos equivocamos cuando estamos ansiosos, creemos que es miedo, o cuando tenemos miedo, creemos que es ansiedad. Pero el miedo, como actitud que nos impide descansar en el Señor, es esa falta de certidumbre, es esa falta de confianza, es no saber lo que viene, es ignorar lo que viene. Y la ignorancia es un gran alimento y es una gran motivadora del miedo. Nosotros tenemos actitudes o nos comportamos en la gran mayoría de las veces conforme a nuestras reacciones, es decir, según cómo hayamos reaccionado, será la actitud que tengamos. Y muchas veces nosotros o las personas que nos rodean y la gente que está alrededor nuestro no se da cuenta que está siendo bombardeada por una serie de ideas y una serie de pensamientos que lo que están provocando en la persona es miedo. Tenemos miedo o somos amedrentados por las circunstancias porque no sabemos qué va a pasar mañana. El miedo se origina principalmente en la inseguridad, en la desconfianza. Tú puedes, no sé si alguna vez te has aventado de un bungee, de un paracaídas o de un trampolín de 10 metros, aventarte una alberca. Eh, Cuando estás hasta arriba, te voy a poner el ejemplo del trampolín, que es lo que yo he hecho. Alguna vez me aventaré en paracaídas y alguna vez me aventaré en bungee. Si Dios me presta vida y fuerza para hacerlo, me gustaría hacerlo, solo por el hecho de vencer esa incertidumbre. Pero cuando me aventé por primera vez de un trampolín de 10 metros, no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Fui retado por mis amigos y me subí al trampolín y me aventé de pie, me aventé parado y caí parado. No fue un gran mérito, no fue una gran hazaña, realmente continuamente la gente subía y se aventaba, y yo veía cómo subían y se aventaban y parecía tan sencillo, parecía tan fácil de hacer, que yo dije, sí me subí el trampolín hasta llegar hasta el último trampolín de los 10 metros y dije, no lo voy a pensar, si lo pienso me voy a arrepentir y me voy a bajar y voy a hacer el ridículo bajándome por las escaleras. Así es que dije, no lo voy a pensar, voy a correr y me voy a aventar, solamente me voy a asomar de que no haya nadie ahí y entonces correré y me aventaré sin pensarlo. Creí que iba a ser así de fácil. Creí que iba a ser así como tan fácil como te lo estoy contando y como te lo había pensado que sería. Pero la primera vez que me aventé del trampolín, me acerqué a la orilla, iba a correr y me paré y me regresé y lo volví a intentar y me regresé y entonces un señor que continuamente se aventaba y se aventaba clavados, es decir, se aventaba como se deberían aventar desde el trampolín, pero yo quería por lo menos aventarme de pie, vencer el miedo. Y entonces esta persona que subía y se aventaba, y dice, ¿qué? ¿Tienes miedo? Le digo, sí, la verdad es que sí. No pensé que fuera tan alto. Y me dice, en realidad no está tan alto. Se ve muy alto porque estás arriba. Pero tiene la misma distancia que cuando lo veías desde abajo. Le digo, no, pero es que está muy lejos. Dice, sí, es normal. Y entre palabra y diálogo lo que me decía, algo que recuerdo que me dijo fue,
necesitas bajarte al trampolín de 3 metros y aventarte de ahí. Y luego subirte al de 5 metros y aventarte de ahí. Y luego subirte al de 10 metros y aventarte de ahí. Y vas a dar cuenta que la alberca está en el mismo lugar. El problema es que aquí, desde acá arriba, si es la primera vez que te vas a aventar, desde aquí arriba se siente que está muy lejos. Pero necesitas repetir el salto de 3 metros, 4, 5, 6, 7 veces hasta que lo domines. Y luego subirte al de 5 metros y otra vez, 1, 2, 3, hasta que te sientas que el miedo ya no está ahí. Y finalmente te subes al de 10 metros y te avientas. Y después de que te avientes una vez, te vuelves a aventar otra vez hasta que pierdas el miedo. Así es que así lo hice. Me regresé con la burla de mis compañeros y de mis amigos que estaban ahí. Me regresé al trampolín de 3 metros y me aventé y me aventé y me aventé hasta que tenía la confianza. Ese ya lo dominaba. Me aventaba enclavado, parado, sentado, como pudiera. Me aventaba del de 3 metros y eso no era un problema para mí. Después me subí al de 5 metros y ahí sí empecé a sentir ciertos nervios, miedo, inseguridad de no saber cómo me iba a ir, pero me aventé, no era lo mismo que estar en el de 10 metros. Y me aventé del de 5 metros y caí, y dije, bueno, no está tan lejos, caí bien, después me probé con clavados y me aventé y lo hice y entonces sentí que lo dominaba y cuando me subí el de 10 metros ya no sentía tan raro como la primera vez que me había subido. Así es que dije, me voy a aventar, solo me paré en la orilla, me fijé que no había nadie y me aventé. Y me di cuenta que sí era terrible, pero dije, lo tengo que volver a hacer. Y lo volví a hacer. Y lo volví a hacer y lo volví a hacer hasta que después parecía tan normal y tan natural. Y ahora el que se burlaba de los amigos y de los compañeros era yo, porque nadie más se había aventado el de 10 metros. Y entonces me recuerdo, y hoy que lo recuerdo y hoy que medito en ello, me doy cuenta que la inseguridad que tenemos es porque no sabemos lo que nos espera. No sabemos cómo va a ser, no sabemos cómo va a suceder. Y entonces tenemos esa incertidumbre que produce miedo. Pasaron los años después de esas veces, y muchas veces fui a la alberca otra vez y me volví a aventar del trampolín de 10 metros. Continuamente lo hacía, de hecho era como presumir que no tenía miedo. Pero ya casado con mi esposa y teniendo mis hijos, de repente con la iglesia precisamente en la que asistíamos, nos fuimos a celebrar unos bautizos aquí cerca en Huastepec, que es una ciudad en el estado de Morelos donde hay balnearios y albercas y nos fuimos a meter por allá, estábamos en Huastepec y en ese balneario al que fuimos había un trampolín de 10 metros. Y entonces entre los hermanos de la congregación empezaron a bromear y decían, a ver, ¿quién se avienta el de 10 metros? Y yo dije, tengo la experiencia, ya lo sé hacer, yo no tengo miedo, me subí rápido, bueno, después de habernos acomodado, me subí y me aventé de 10 metros, pero en aquella ocasión se me olvidó por completo que las veces que me había aventado había sido de pie y me aventé de clavado, con la cabeza hacia el frente. En el viaje, ya cuando iba en el viaje, empecé a sentir miedo y lo único que pude hacer fue reaccionar ante el miedo y poner mis manos al frente y entrar lo mejor que podía, porque ya en el vuelo ya no podía, no era clavadista profesional y no sabía cómo corregir el viaje hacia el agua, así es que fue una cuestión de segundos y lo único que pensé fue en entrar lo mejor posible para que no me fuera a lastimar, no me fuera a pegar en la cabeza, romperme la cabeza, romperme el cuello o algo, así es que lo hice lo mejor que pude, por supuesto no caí bien, caí, me lastimé, pero gracias a Dios salí entero, salí, salí vivo. Y alguien más me dijo, otra vez, ¿por qué no tomamos fotos? Digo, no, gracias, así estoy bien. Y no lo volví a hacer. Hasta el día de hoy han pasado ya años y no me he vuelto a tirar de un trampolín de 10 metros. Creo que no lo haría, pero no porque tenga miedo, sino porque creo que no necesito demostrarle a nadie que puedo hacerlo. Muchas veces somos obligados por nuestro entorno, por lo que nos rodea, somos obligados a demostrar cosas que no es necesario demostrar. El mismo Señor Jesucristo tuvo que enfrentar al mismo Satanás cuando Satanás
dice en Mateo capítulo 4 que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás. Y cuando Satanás quiso tentar a Jesús, una de las cosas con las que quiso tentarle fue precisamente con que Jesús se aventara del pináculo del templo. Y Jesús, Satanás lo lleva al pináculo del templo y dice, aviéntate, al cabo Dios te va a proteger. Él enviará a sus ángeles. Estoy parafraseando el texto, por supuesto. Él enviará a sus ángeles para que no tropieces. Y entonces Jesús le contesta a Satanás y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, le dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Y una de las cosas que yo he aprendido es que no necesitas demostrarle a nadie si eres valiente o no. No necesitas demostrarle a nadie si tienes fe o no. No necesitas demostrarle a nadie si Dios está contigo o no, si Dios existe o no. No necesitas demostrarle a nadie. Y sin embargo tenemos miedo a vivir lo que nos acontece cada día, porque creemos que tenemos que demostrarle a alguien que estamos bien, que no nos va a pasar nada, que sí nos podemos aventar de un trampolín de 10 metros sin ningún problema. Pero no tienes que demostrarle nada a nadie. O a veces tenemos miedo de que la gente nos juzgue por cómo nos va en la vida, por el estilo de vida que tenemos, por cómo está tu matrimonio, por cómo está tu familia. Y enfrentamos situaciones con las que creemos o pensamos que tenemos que demostrarle a la gente quiénes somos. El mismo Señor Jesús no tuvo que demostrarle a Satanás, porque Satanás le dice, si en verdad eres hijo de Dios. Y Jesús le contesta, yo no tengo que demostrarte que soy hijo de Dios. Yo sé que soy hijo de Dios. Yo sé quién soy y sé por qué estoy aquí, y no tengo que demostrarte nada. Pues aviéntate del pináculo del templo, y Él enviará a sus ángeles para ayudarte, para que no tropieces. Escrito está, le dice Satanás. Y Jesús le dice también, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso no es tener fe, es tener certeza de quién eres. El miedo se produce en nuestro corazón porque no sabemos quiénes somos, porque tenemos una incertidumbre de no sabemos ni quiénes somos, ni a dónde vamos, ni cuál es nuestra identidad, ni si pertenecemos o no pertenecemos a Dios, si estamos seguros en sus alas, si somos sus hijos o no somos sus hijos. Ni siquiera tenemos esa certeza, y como no tenemos esa certeza, somos engañados para hacernos creer que debemos demostrar que somos hijos de Dios. No tenemos que demostrar nada. No tienes que demostrar que eres hijo de Dios. No tienes que demostrarle a la gente que te está yendo bien. No tienes que demostrarle a la gente que eres un santo, un puro, un honesto. No tienes que demostrar nada. Tienes que vivir tu vida para agradarle a uno, para agradarle a Dios. Y si tú vives para agradarle a Dios, te aseguro, te garantizo que ese público de uno te va a aplaudir, y te va a aplaudir con un coro celestial que dirán, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero a veces batallamos tanto con esa incertidumbre de no saber quiénes somos, no saber a dónde vamos, no saber de dónde nos ha sacado el Señor, que vivimos atemorizados porque queremos demostrarle al mundo que sí somos, que tenemos un nombre, que tenemos un título, que tenemos una jerarquía, que tenemos una posición social, que Dios nos escucha desde los cielos, y en ese afán de querer demostrarle al mundo nos aterrorizamos porque a veces no tenemos ni la certeza siquiera si Dios nos escucha o no. Entonces, el vivir con miedo es porque tenemos la incertidumbre de lo que hemos de recibir como respuesta. Y por eso tenemos que tener la certeza en nuestro corazón de lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, cuando dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si ahorita viviéramos con miedo por lo que está pasando en el mundo, esta pandemia que está aterrorizando a la humanidad, si viviéramos con miedo pensando y diciendo, wow, es que esto es el fin del mundo, si viviéramos aterrorizados, es porque no tenemos la certeza de lo que Dios ha preparado para nosotros. Vivir con miedo es no saber qué te espera después, qué viene mañana para ti. El mismo apóstol Pablo dice unas palabras que me dan testimonio del valor que tiene Pablo. No es la ausencia del miedo, sino el valor como enfrenta el miedo. Cuando dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, yo estoy bien si vivo, pero también estoy bien si muero. Para mí, si estoy vivo, vivo para Cristo. Si muero, me voy con Él.
Entonces, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si tú tienes esta certeza en tu corazón de que le perteneces a Dios, que le perteneces a Jesús, no tendrías por qué tener miedo. No tendrías por qué estar amedrentado o asustado por lo que está pasando en todo el mundo, ni tendrías que sentirte inseguro o atemorizado por todo lo que está pasando en nuestra existencia. No, al contrario, deberíamos de estar en paz con nosotros mismos y en paz con el Señor, sabiendo que somos de Él y que Él no nos va a abandonar, ni que estamos a la deriva, ni estamos inválidos o abandonados o huérfanos en este mundo, y que no tenemos quien se encargue de nosotros. No, para nada. Estamos bajo sus alas, somos sus hijos. Y espero de verdad, de todo corazón, que esta palabra llegue tan fuerte, tan clara a tu corazón, que tanto el afán, la ansiedad, la culpa y el miedo puedas sacarlos por completo de tu corazón, puedas sacarlos por completo de tu vida, porque sabes, todas estas actitudes surgen por una razón, surgen por la necesidad. Nosotros tenemos afán por nuestras necesidades, tenemos ansiedad por nuestras necesidades, tenemos culpa porque tenemos necesidades, tenemos miedo porque tenemos necesidades. Estas 4 actitudes están fundamentadas en la necesidad que hay en nuestra existencia: necesidad emocional, necesidad material, necesidad física, necesidad familiar, necesidad espiritual, cualquiera que sea tu necesidad, que por cierto, como ya leímos, Dios sabe de qué tienes necesidad. Cualquiera que sea tu necesidad, si no tienes en tu corazón la certeza de que Dios conoce tu necesidad y suplirá tu necesidad, entonces se producirán una de estas 4 actitudes, o las 4 juntas de un sopetón, y entonces viviremos con miedo, con ansiedad, con culpa, con afán, porque no estamos seguros, porque no sabemos que le pertenecemos al Señor. Tú le perteneces a Jesús. Si tú hiciste tu confesión de fe, si te has arrepentido de tu vieja manera de vivir, si has confesado que Jesucristo es el Señor de tu vida, eso traerá certeza a tu existencia y podrás encontrar en tu caminar la fortaleza que te ayudará a continuar, a permanecer y a conocer más a tu Creador. Pero aléjate de estas actitudes que te quitan el reposo, porque ni siquiera puedes descansar, reposar en Dios, encontrar el bienestar que te ayude a tener descanso. Y entonces después, si no tenemos descanso, vienen otras complicaciones, vienen otras necesidades, vienen otras dificultades, porque no tenemos reposo, porque no podemos descansar en el Señor. El Señor sabe que tienes necesidad, el Señor sabe qué es lo que necesitas, el Señor sabe qué es lo que te hace falta en cualquier área de tu vida. Él sabe lo que necesitas, pero necesitamos aprender a descansar en Él. Necesitamos aprender a poner nuestras cargas en Jesús y esperar, confiar, tener fe y tener esperanza, sentirnos seguros, tener identidad, porque a veces la identidad, el no saber quiénes somos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, eso perjudica mucho nuestra manera de ser y nuestra manera de concebir la vida y nuestra manera de concebir las cosas. Así es que vale la pena que tomes en serio el reposar en el Señor. Si a ti alguna vez te hablaron de religión, esto no es un asunto de religión, es un asunto de fe, de poder saber que le perteneces al Señor. Y el pertenecerle al Señor depende de la convicción de tu corazón para acercarte a Él. Mi invitación esta noche es que dispongas tu corazón para acercarte a Jesús y que puedas encontrar en Él puedas encontrar en Jesús el ver cómo se suplen tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como lo dice Filipenses 4:19. Y que puedas estar seguro con la identidad de saberte hijo, de saberte hija de Dios, y que puedas encontrar en Él la paz que necesitas, esa paz que sobrepasa tu propio entendimiento, porque no es una paz como la que el mundo te ofrece o la que el mundo quiere darte, que al final de cuentas es temporal. La paz que el Señor te da permanece y permanece para siempre. Yo espero de verdad que puedas descansar en el Señor. Me falta una actitud que te voy a platicar dentro de 8 días, porque dentro de 8 días estaré terminando esta enseñanza, creo, espero, para poder concluir en ideas y en la decisión personal de poder reposar en Dios. Y espero de corazón que esta enseñanza que has recibido hoy
si estuviste de paso, si te quedaste toda la charla, gracias, te agradezco mucho. Te envío un fuerte saludo y espero de corazón que seas edificado, que seas bendecido y que puedas encontrar en Dios el reposo que necesites. Deshazte del afán, deshazte de la ansiedad, deshazte de la culpa y deshazte del miedo. Empieza a confiar en el Señor, siéntete seguro de quién eres y siéntete seguro de que Dios nunca, nunca, nunca te dejará. Y estoy seguro que podrás encontrar el reposo que necesitas, la paz que necesitas, que te deshagas de la ansiedad, que te deshagas de la depresión, que te deshagas del miedo, de la inseguridad personal, de la falta de estima personal o lo que conocemos como la autoestima, que tu autoestima crees que se equilibre en la presencia del Señor para que seas y tengas la personalidad correcta y puedas tener descanso. Tanto que lo puedas reflejar a tu familia, a tus seres queridos, en lo que haces cotidianamente, en tu trabajo, en tu esfuerzo diario, en tu servicio en la iglesia, que todo lo que hagas sea con el descanso y la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta enseñanza te haya servido, espero que puedas ser fortalecido y encontrar respuestas a tus preguntas, que espero de verdad, de corazón, la gracia y el favor sea contigo. Pues déjame orar por ti, déjame hacer una oración para que puedas encontrar ese reposo en el Señor y que te fortalezcas en nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por este tiempo, gracias por aquellos que han escuchado este mensaje y escucharán este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús que tu gracia y poder sea sobre cada uno de ellos y que ellos puedan encontrar el reposo que necesitan, esa paz que solamente tú puedes dar y que su alma pueda encontrar el reposo que requieren y les hace falta para continuar en su diario vivir. Bendice sus vidas, bendice a sus familias, bendice su economía, restaura su cuerpo si está enfermo, trae bendición a sus finanzas si requieren la ayuda económica, restaura su matrimonio y a sus hijos, Señor, si han sido tocados y afectados por el enojo, por el resentimiento y el rencor. Ahora haya una reconciliación en su casa, así como dice tu palabra, que en ti serían reconciliadas todas las cosas. Por eso, Señor Jesús, clamamos por aquellos que escuchen este video, los bendecimos en el nombre de Jesús y espero, Señor, que de todo corazón encuentren y reciban de ti. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos los que pasaron por aquí. Hermana Isabel, gracias, hermana, porque usted comparte el video siempre y está atenta a las transmisiones. Le bendigo. Ya primeramente Dios, nos veremos pronto. Isabel García, sea bendecida, hermana, que Dios la bendiga y la colme de bendiciones y que los deseos de su corazón sean concedidos. Gracias por compartir el video. Gracias por dejarnos siempre sus saludos y sus comentarios. Espero que sea bendecida siempre. Si por ahí Alfonso, Nadia, Isa, un abrazo, Isa, Dios te bendiga. Isabel Salazar, David, Manuel Morales, a todos ustedes, gracias. Y a los que vean posteriormente este video, déjenos sus comentarios aquí, estaremos respondiendo a ellos. Y si tienes una pregunta, con toda confianza puedes hacerla. Aquí nos tomaremos el tiempo para estar respondiendo a todos sus comentarios y a sus respuestas, a sus preguntas que requieran una respuesta. Comparte el video para que alguien más sea edificado, comparte el video para que alguien más reciba de parte de Dios esta palabra que seguramente le bendecirá. Te envío un fuerte abrazo. Recuerda que estamos en vivo los domingos a las 11 de la mañana con la reunión de la iglesia también. Estará muy interesante el tema del domingo. Y no te pierdas Vida de Fe y Café que estamos teniendo los sábados a las 9 de la noche, también a través de Facebook y de YouTube. Si te gusta la vida de fe y quieres enterarte de cómo es la vida de un cristiano, qué es lo que vive, qué es lo que enfrentan, cómo se construye un ministerio, cómo hacen para mantener su fe. Vale la pena que escuches las entrevistas que hemos estado teniendo. Ya llevamos 9 capítulos, 9 episodios, 9 entrevistas que hemos tenido hasta el sábado pasado. Y este sábado que viene tendremos una transmisión de la entrevista con el pastor Hans Klaus Eben. Es un pastor de origen alemán. Él es
predicador, evangelista, maestro, y nos estará compartiendo acerca de su vida de fe. Es una charla muy, muy interesante, así es que la tendremos en vivo. Bueno, estará la repetición porque ya la entrevista ya la tuvimos. Él está en Alemania y tuvimos que hacer una grabación previa para poder coincidir con los horarios y poder transmitir con ustedes el sábado a las 9 de la noche esta entrevista, que sé y creo que será de mucha bendición para todos aquellos que quieran verla el sábado 9 de la noche en Vida de Fe y Café. Tendremos de esta semana que viene, en la próxima, es decir, estamos hablando de la semana del 21 al 27, estaremos teniendo un tiempo de oración por las peticiones y necesidades de cada uno de ustedes. Así es que si tú tienes alguna petición que quieras hacernos llegar o algo que quieras que te apoyemos en oración o simplemente quieres estar orando con nosotros, será en la semana del 21 al 27 de septiembre estaremos tomando 2 días de oración. Es decir, estaremos orando el día miércoles 23 y el día viernes 25. Serán los días que estaremos orando en vivo y tendremos una transmisión en vivo de oración. Si tú quieres estar aquí, será por la noche, por supuesto, para que todos aquellos que quieran estar en este tiempo de oración puedan hacerlo y puedan conectarse enviándonos sus peticiones de oración, enviándonos sus necesidades de oración. Estaremos orando en vivo aquí. Normalmente lo hacemos, pero no lo hacemos delante de la cámara. No lo transmitimos, pero esta vez sí lo haremos. Será el día, miércoles 23 y viernes 25, con la ayuda del Señor. Así es que para aquellos que quieran o tengan necesidad de alguna cosa, aquí los vemos en las transmisiones en vivo de la siguiente semana en septiembre para orar por todos y cada uno de ustedes. Les amamos. Elia Vargas, un abrazo fuerte. A Elisa Cano, que sean bendecidos también. Magdiel, que anduvo por aquí, un abrazo bien fuerte. Sean bendecidos todos, que el Señor les lleve con bien y nos vemos en el próximo video. Bendiciones y hasta pronto. Saludos, cuídense mucho.